Bueno, buenos días a todos. Pura vida. Pura vida para todos. Ya ganaron la noche, ya están contentos. Panamá ahí, ¿qué les pasó a Panamá? Bueno, creo que todos me conocen, todos saben cómo soy yo y lo que le puedo traer. La verdad que la vida nos da sorpresa, como dice la canción, ¿no? Y la sorpresa que a mí me dio es que jamás me imaginé que tendría tantos, que mis clientes fueran ustedes. Por lo general un contador siempre tiene una empresa privada, un cliente particular. Bueno, yo tengo los dos. Y a las contadurías, que realmente no dejan de ser parte de mi vida, porque bueno, antes yo también estaba sentado del lado de las contadurías y bueno, disfruté también y aprendí muchísimo, y ahora estoy viendo desde el otro lado cómo les puedo ayudar. Así que gracias a todos por estar presentes, gracias a Costa Rica por confiar, porque pobres me tienen acá desde el 2008 con ellos, así que gracias. Y al BID por haber hecho este encuentro, que se hizo una realidad, también como dijo Alejandra, de una reunión en crecer, cómo a veces salen las cosas, ¿no? Estaba Araceli, estaba María Teresa, estábamos ahí muchos, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y sí, realmente es una problemática para los contadores generales esto de cómo encaramos la implementación de las normas internacionales. Pero por suerte ya podemos tener lecciones aprendidas y tratar de no cometer los mismos errores, que no fueron errores quizás porque fueron adrede, sino porque, como digo siempre yo, en esto de las normas internacionales, como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y estamos todos haciendo camino, como podemos. Unos un poco más, unos un poco menos, unos un poco más adelante, unos un poco más atrás. Pero sí hay una realidad, de este camino no se vuelve. O sea, para atrás no. Para atrás ya no podemos ir. Ahora hay que pensar cómo seguimos para adelante y cómo seguimos construyendo estas normas o esta confianza que se le está empezando a dar a la contabilidad de gobierno, que debió haber sido de un principio y que no fue. Entonces ahora está ganando la contabilidad el lugar que le corresponde. Así que bueno, primero, antes de mi exposición, que va a ser un poco un resumen de todos los temas que vamos a tocar en el evento, quiero comentarles cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar a nivel de taller. También a pedido de los contadores fue esto. ¿Por qué? Porque todos están un poco cansados de escuchar acá al frente a la gente que habla y habla y habla, y se quedan con un montón de preguntas, se quedan con un montón de inquietudes, se quedan sin discutir quizás los temas. Entonces acá quizás lo fuerte va a ser el trabajo en mesas. Terminamos de exponer a la mañana y ya empiezan a exponer algunos países con sus experiencias. Y luego se va a ir a trabajar en las mesas. En las mesas se les va a entregar una guía de qué es lo que pueden tratar y qué es lo que, a lo cual pretendemos llegar, o ustedes pueden discutir, como que a la hora de discutir en la mesa podamos sacar conclusiones de cada una de las mesas. De esas conclusiones luego va a salir el último día una conclusión final del evento. Esa es la forma de trabajar. O sea, no vamos a trabajar como estamos acostumbrados a escuchar a expositores, que de acá todo es muy lindo, pero cuando esto baja a la realidad es lo que queremos. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué soluciones podemos dar a todo esto que se está encarando? Por supuesto que no podemos tomar todos los temas. Hemos tenido que estar seleccionando. Ojalá pudiéramos tomar todos los temas, necesitamos mínimo 2 semanas de trabajo. Entonces se tomaron los temas principales. Quizás, si Dios quiere, en el próximo evento se continúe con los otros temas, ¿no? Como que ya se avanzó con esto y seguimos para adelante. Así que bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Van a poder preguntar, las cosas las podemos hacer ágiles, cuestión de que todos participemos. El tema que me tocó a mí justamente fueron los desafíos que tienen por delante como responsables de la contabilidad de gobierno, que son la mayoría, y también los desafíos a los organismos que financian, a los donantes, como se dice habitualmente, a los donantes, qué están financiando y para qué, a dónde vamos con el financiamiento, con la ayuda que ustedes nos pueden dar, cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Lo primero que tenemos es
vamos a definir desafíos, que parece muy sencillo, pero sí, yo siempre últimamente recurro a la Real Academia Española. Porque como tengo tantas discusiones con la Universidad de Zaragoza y la traducción de las normas, a la Universidad de Zaragoza yo solo le puedo contradecir lo que me está diciendo con la Real Academia Española. Y la Real Academia Española dice que es la acción y efectos de desafiar, enfrentarse a las dificultades con decisión. Mejor definición que esa yo no he encontrado. Tenemos un problema, nos enfrentamos al problema con decisión, porque aquí no podemos estar ante el problema y estar dudosos, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? No, hay que hacer algo. Y esa es la decisión de hacer. Bajo este concepto es que he ordenado la presentación en los temas que ustedes van a discutir o que se va a discutir en todo el evento. El marco normativo, el alcance de la normativa internacional, que sí hay que tenerlo en cuenta, los sistemas integrados de administración financiera. Nos guste o no nos guste, tenemos que convivir con ellos y estar con ellos. ¿Qué rol tenemos como contabilidad en esos sistemas? ¿Qué rol debemos asumir? Transición a la base de vengado. Este gran devengado que nos viene a hacer tanto ruido y nos mueve en las estanterías, ¿qué es? Y por último, capacitación. Entonces, vamos a entrar primero en lo del marco normativo. El primer tema que tiro sobre las mesas: adopción, armonización o convergencia. ¿Cuál de los tres? ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué tomamos? Quizás con armonización ya la cosa quedó un poco clara, porque, bueno, Oscar, ¿cuánto hace que venimos nosotros con esto? 15 años. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. El contador de Perú, con un gran amigo de Colombia, fuimos los tres contadores generales que empezamos a levantar esta banderita. Y ya pasaron 15 años. Y ahí los tres hablábamos de armonización. Medio con miedo. Como no sabíamos lo que teníamos del otro lado, pero decía, no, vamos a la armonización. Hoy ya de armonización no se habla. Pero ahora hablamos de adopción y convergencia. Y vuelvo a la Real Academia Española. Adopción. Acción y efecto de adoptar. Adquirir o recibir una configuración determinada. Tal cual está. Tal cual está. Eso no quiere decir que no la puedo criticar, pero tal cual está la puedo recibir. Armonización. Poner en armonía, unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Ya no son iguales, ya son distintos. Entonces, cuando son distintos, ¿qué hacemos con la diferencia? Y convergencia, acción, efectos de converger. Dicho de los dictámenes, opiniones o ideas de dos o más personas, concurrir al mismo fin. Concurrir al mismo fin, se puede concurrir al mismo fin con distintos instrumentos en forma paralela, sí. Quizás aquellos países que van por la convergencia nos expliquen más qué es converger. ¿Qué es converger? ¿Qué dicen las normas internacionales de esto? Las normas internacionales lo dicen muy claro. No debe señalarse que los estados financieros siguen las NIC-SP a menos que aquellas cumplan con todos los requisitos de estas normas. Entonces, ahí tenemos una traba o no una traba, porque lo que están buscando las normas es la homogeneización de la información. Entonces, ¿cómo hacemos para homogeneizar la información si no vamos con las mismas herramientas? Esa es la primera disyuntiva y va para las mesas, va para las discusiones. Desde mi punto de vista, y dada el trabajo que he tenido con todos los países y aquellos con los cuales estoy trabajando, ya se lo he dicho muchas veces, yo entiendo que la única forma de cumplir esto que las normas internacionales nos están diciendo es con la adopción. Después veremos cómo enfrentamos la adopción, pero tenemos que ir con la adopción. Bien, ¿qué dice la IFAC con respecto a cómo encarar esto? Este año IFAC empezó a encarar el tema de cómo pueden hacer los países para ir por normas internacionales. Y tenemos dos métodos, ellos dicen dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo se toma la NIC tal cual son emitidas por el IPSATU.
El método indirecto, se emite norma nacional que se base en el NIC-SP. Ahí están los dos métodos que INFAC dice que se están aplicando. En el método directo, que es el caso de Costa Rica, por ejemplo, lo que se trabaja son las políticas generales y particulares, las guías. Se baja la norma se deja como está, pero se trabajan las políticas. ¿Por qué? Porque las normas lo que tienen son alternativas. Y un país, para homogeneizar a su vez la información interna del país, no puede dejarlo liberado a un organismo con un criterio y al otro organismo con otro criterio. Y la norma le da posibilidades de ir por un criterio o ir por el otro criterio. Y ahí es donde tiene que intervenir el órgano rector. El órgano rector es el que tiene que ordenar esa información hacia el país y decir, no, el criterio que este país adopta es esta política. Entonces, ese es un trabajo que es el que deben hacer. No vuelven a analizar la norma y vuelven a emitir otra norma. O sea, ahí quizás lo que haya que buscar es qué pasa con el método indirecto. Se trabaja en la preparación de normas nacionales basadas en NIC-SP. ¿Qué pasa con las NIC-SP? Las NIC-SP se mueven muchísimo, muchísimo. Se mueven permanentemente, anualmente tenemos modificaciones, porque como van en convergencia con las NIC, se nos mueve una NIC, se nos mueven las NIC-SP. Entonces, la actualización es permanente. Claro, ¿cómo hacemos para a nivel nacional estar actualizando permanentemente normas que al año siguiente ya nos pueden quedar desactualizadas? De última, alguien las está actualizando. El equilibrio entre estos dos sistemas hay que buscarlo. No estamos diciendo que uno es mejor que el otro, ni que uno es malo y el otro es bueno. Estamos diciendo que tenemos que buscar un equilibrio y poner en la balanza dónde tenemos más consumo, dónde tenemos más costo, qué nos cuesta más. ¿Ponernos a elaborar normas o ponernos a tomar las normas y sacar las políticas? Eso es lo que tenemos que evaluar. Piense que en el IPSAS-B, ni 6 años que pasaron por el IPSAS-B, una norma, cuando entra en discusión en borrador, tarda como mínimo, la que menos tardó en mi gestión fueron 3 años. 3 años. Con 15 países discutiendo la norma. 3 años. Y hay una norma que viene del 2001 que todavía no fue aprobada, que es la de seguridad social. 2001, estamos en 2014 y todavía el IPSAS-B no ha emitido la norma. Entonces, si 15 países se sientan en una mesa 3 veces por año, discuten normas y tardan tanto en emitir una norma, ¿cómo hacemos nosotros como país en hacer eso más ágil? O sea, es algo que tenemos que evaluar y tenemos que pensar más allá de la resistencia natural que tenemos a los cambios, de la resistencia no a la norma internacional. Ojo, con esto no estoy diciendo que las NIC-SP son perfectas. Hoy lo hablábamos con Antonio en el desayuno. Tienen muchos problemas, tienen muchas cosas que hay que cambiar, muchísimas. Pero por lo menos tenemos un cuerpo ordenado y ahora hay que trabajar también para subir esas críticas. ¿Por qué? Porque las normas están bajando a la transacción. Entonces nos estamos encontrando ahora en Costa Rica, que es con el que más ya estamos llegando a la transacción pura, nos estamos encontrando con serios problemas en consolidación que no están contemplando al sector público con su estructura y con la problemática que el sector público tiene. Entonces hay que trabajar y subir esas problemáticas, subir a INFAC. Bueno, muchachos, muy bien, muy lindo en teoría, pero ¿saben qué? En práctica esto no lo vamos a poder aplicar. Entonces voy a tener que aplicar un concepto que tienen las normas internacionales que se llama la impracticabilidad. Y esto se lo dije a Andreas, el presidente de IPSAS-B, en Crecer, en el último Crecer. Me vas a obligar a mandarte todo por impracticabilidad, ya que la norma lo permite. Pero no ese es el objetivo. El objetivo es, ok, esta es la teoría, baja la práctica, que vuelva otra vez el insumo de la práctica a la teoría para que la vaya ajustando. Ok, ¿qué busca la NIC-SP? El objetivo de la NIC-SP es poder comparar.
¿Qué tenemos que tener? Un lenguaje común. Si no tenemos un lenguaje común y imputamos con distintos conceptos, no vamos a poder nunca comparar. Comparar a nivel de país, dentro de las organizaciones del país, y comparar a nivel de distintos países. Esa sería la idea. Ese es el objetivo de las NIC-SP. Es uno de los objetivos que debe cumplir. ¿Qué necesitamos? Vayamos por el método directo. Vayamos por el método indirecto. Necesitamos el paraguas normativo del país. ¿Por qué necesitamos el paraguas normativo del país? Porque justamente las NIC-SP no es un problema de contabilidad. Las NIC-SP impactan en toda la administración financiera de los gobiernos. No hay área de la administración financiera del gobierno que no esté afectada por una norma internacional. Recursos humanos, tesorería, crédito público, presupuesto, todas. Todos le pegan, todas las normas pegan a un área de la administración financiera. Y también puede llegar a pegar, en algunos casos, a las decisiones legales del país. Entonces, mínimamente tiene que tener fuerza legal del país. Esa es mi opinión. Las normas no dicen nada. Pero si no tenemos un paraguas que nos cubra, que cubra al país de la adopción de normas internacionales, vamos a tener problemas y nos vamos a enfrentar con resistencia o con problemas legales del otro lado que no las vamos a poder aplicar. Entonces, tienen que tener un rango legal que las permita, que las avale. Si no, se nos complica la tarea después. Alcance de la normativa internacional. El alcance. ¿Qué aplico? ¿NIC-SP? ¿Qué aplico? O sea, la gran duda que siempre tenemos. ¿Con qué vamos? Porque los organismos en eso son astutos. El organismo, si no le conviene ir por NIC-SP, yo soy autónomo, yo soy independiente, yo voy por NIC. O no, miren, no, yo la verdad que me conviene ir por NIC-SP, entonces mi estructura, y empiezan a buscar ahí en la estructura condiciones para ir por NIC-SP. Y eso ahí tiene que estar claro desde el órgano rector para abajo, o sea, eso hay que definirlo antes. Ustedes saben que en el IPSAS-B nosotros no teníamos como sector público marco conceptual y tomábamos el del IASBI. En el 2004 se analizó y se vio la necesidad de que el sector público tuviera su propio marco conceptual, cosa que me parece excelente, porque tenemos reglas de juego distintas. O sea, nuestras reglas de juego en la administración son distintas, no podemos medirnos al igual que el Estado, que el privado. Entonces se empieza a elaborar lo que es el marco conceptual. El marco conceptual es la guía madre de las normas. Hoy por hoy están en 4 fases, de las cuales tenemos solamente una aprobada, y ya nos va a mover el piso, que se publicó en enero del 2013, se publicó ya la primera fase aprobada del marco conceptual. ¿Qué trae este marco conceptual? La información financiera con propósito general en los estados del sector público, que genera lo que se llama información de propósito general. Primero, nos cambia el nombre. Nosotros veníamos hablando de estados financieros de propósito general. De golpe, el IPSAS-B dice, ¿saben qué? Lo amplió. Ahora va a ser información financiera de propósito general. Y esa información tiene datos financieros, que serían los propios estados financieros, y no financieros. Entonces suma a esa información que hay que preparar indicadores, cuadros de deuda, toda aquella información que complemente al estado financiero, empezando por las notas, siguiendo por la ejecución de presupuesto, que ya la veníamos teniendo por la NIC-SP 24, pero amplía. Quizás para los contadores generales y para aquellos que estuvimos siempre renegando con el cierre de la cuenta y presentando, nuestras cuentas tenían mucha información, o tienen mucha información, no solo la información contable. En el fondo lo que se trata de armar esta información de propósitos generales es justamente eso, que no sea solo el estado financiero, sino que se complemente con un montón de información que lo haga más completa para aquellas personas que no pueden requerirle a Contabilidad Nacional un pedido de información especial. Porque si hay alguien que puede requerir un pedido de información especial, como es el órgano de control, la Contraloría,
en este caso, la Cámara de Cuentas, ellos tienen derecho. Y hay que prepararle, dice, nadie mejor que ustedes saben cómo tenemos que correr cada vez que el órgano externo, el órgano de control externo nos está pidiendo información. Y bueno, ahí habrá que preparársela o armársela como ellos lo quieren. ¿Qué trae esta fase 1? Esta fase 1 habla de entidad que informa. Híjole, como dicen los mexicanos, de camiones que van. Entidad que informa. ¿Y qué es esto de entidad que informa? Porque en realidad entidad que informa son todos. Todos informan. Interna, externa, todos. Sea cual fuera la institución, está informando. Habla de entidad que informa del sector público y entidad que informa del grupo. Entidad que informa del sector público da las características y dice que es una entidad que capta recursos de los miembros de la comunidad en nombre de esta o usa recursos para llevar a cabo actividad en beneficio de los miembros o en su nombre. Y existen destinatarios de servicios y proveedores de recursos que son dependientes de la información financiera de propósito general de la entidad y para obtener información a efectos de rendición de cuenta y toma de decisiones. Y ahí nos deja un tema que ya muchos de nosotros, y acá hay países que han discutido años el tema, cómo vamos a ordenar las entidades, qué vamos a hacer con las entidades, cómo las vamos a estructurar. Me habla de un nuevo concepto, pero me deja liberado a juicio profesional que sea el país el que defina cómo lo va a interpretar o cómo va a ordenar esta entidad que informa. La entidad que informa del grupo, este nombre me gusta más, si vamos a la NIC SP6, lo llama unidad económica. Y cada vez que hablábamos de una unidad económica, todos me miraban, ¿pero qué? ¿Tenemos que constituir una nueva entidad? O sea, como que no se entendía lo de entidad económica. En realidad, ahora es una entidad que informa del grupo. Y está referido a aquellas entidades que van a ser las que tengan que consolidar la información. ¿Quiénes son las principales entidades que informan del grupo? Las contadurías. Las direcciones de contabilidad o las contadurías generales de los países. Esas son las principales entidades que informan del grupo. ¿Y cuál es la discusión que tenemos que generar acá? Que no pretendo volver a sacar viejas discusiones allá, Claudina, la estoy mirando a Claudina porque allá todavía se discute mucho. Ente contable, el famoso ente contable. ¿Quién es ente contable y quién no es ente contable? ¿Quién puede preparar estados financieros y quién no puede preparar estados financieros? ¿Por qué? Porque tenemos estructuras dentro del sector público que nos están condicionando. Si me permite doña Irene, voy a tocar el caso de Costa Rica. Costa Rica se han abierto infinidad de ascriptas y seguro que muchos de ustedes, cuando yo hable de este lado, van a decir, hijo, yo también tengo eso. Ascriptas, ¿qué son las ascriptas? Ascriptas con P a los ticos, ascriptas con P, no sin P. Pero bueno, es una discusión que tenemos con los ticos, si va con P o sin P. Ascriptas, o también se las reconoce como desconcentradas. Me costó años en Costa Rica que me definieran su yapa, que me definieran qué era desconcentrada, si desconcentrada era igual a ascripta. Claro, ¿qué son? Son entidades que se les otorga una personería instrumental, pero que siguen dependiendo, están adscritas al ministerio. Y tienen autonomía. Y presentan presupuesto a la Contraloría y no al Poder Legislativo. Tienen independencia. Pero, bueno, no sería problema si estuviéramos hablando del Registro Nacional, como acá en Costa Rica, que es una institución grande que tiene por todo Costa Rica, pero a veces estamos hablando de programas donde hay una sola persona. ¿Me quieren decir esa persona cómo arma un estado financiero? Imposible. Entonces, la discusión es, ¿puede armar un estado financiero o no? Si no puede armar un estado financiero, no es una entidad que informa externamente, es una entidad que debería estar informando a contabilidad para que contabilidad pueda preparar los estados financieros. Y esas cosas hay que corregirlas. Y la otra gran discusión, y me agarro de El Salvador allá, y de Oscar, porque acá la pelea la voy a tener con Oscar. ¿Los ministerios son entes contables?
¿El ministerio como entidad puede presentar un estado contable, un estado financiero? Y sí, quien recibe transferencias del tesoro, la tesorería le paga las cuentas y tiene un presupuesto para gastar. Y paren de contar. Porque si toma un préstamo, o si le da un préstamo, ¿quién lo administra? Crédito público. ¿Quién paga? Tesorería. Entonces si la tomamos como ente contable, tal cual lo conocemos los contadores, la tenemos ahí media renga. Cierto que condiciona las leyes de cada uno de los países, pero es cierto que la información financiera puede llegar a ser una entidad que informa, pero no externamente, internamente, para que contabilidad pueda preparar el estado financiero. Entonces, buscando estas vueltas, estas situaciones que se nos dan en todos los países, es como que tenemos que ordenar la estructura. Y después de última el que decide es el país. En eso la norma no le condiciona. La norma dice es un juicio profesional y el país decide. Lo que los convoco es analizar si realmente sirve una información de un ministerio donde tengo erogaciones y pago gastos. Y si un estado financiero ahí me sirve. Yo creo que no, me está dando una información parcial. Porque si ese ministerio tiene préstamo, ¿quién me lo informa? Crédito público. No me lo puede informar en el ministerio, porque no tiene la más pálida idea cuánto está pagando de deuda, qué intereses tiene. No estaría cumpliendo ni con la mitad de las normas. Entonces, lo importante es que esa entidad que firme un estado financiero sea transparente. ¿Dónde está lo más transparente posible la información? Eso es lo que se tienen que preguntar. ¿Estoy cumpliendo? Y si después me contesto eso como país y digo, no, yo estoy de acuerdo, bueno, la decisión es de ustedes. Ahí las normas lo dejan liberado al criterio de cada país. Las NIC-SP tienen un alcance a todas las entidades del gobierno, nacional y local. Sean estas descentralizadas o centralizadas. Es lo que el Fondo Monetario llama sector gobierno general. Eso es claro como el agua. ¿Una universidad es una empresa privada? No. Entonces, una universidad no puede ir por NIF, tiene que ir por NIC-SP. ¿Una fundación de gobierno es una empresa pública? No, es una entidad de gobierno que fue constituida a través de una fundación, que se separan los fondos para armar la fundación sin fines de lucro, pero es una entidad de gobierno. Entonces no la puedo tratar con una NIF. La NIF va a ser aquellas empresas públicas, financieras y no financieras, y como dice el manual del fondo, aquellas que actúan en el mercado. Cualquier entidad de gobierno no va a actuar en el mercado. Su principal objetivo es justamente la prestación social y va a vender servicios por los cuales va a poder tener, si quiere, alguna ganancia, pero no es la mayoría, es la minoría. La mayoría es la prestación de servicio social. La mayoría es la prestación de vender sin contraprestación. Y cuando digo vender en el sector público, estoy diciendo vender que no esté atado a que me tengan que pagar algo. Yo estoy vendiendo. Si yo estoy entregando leche a los colegios, yo estoy prestando mi servicio como Estado, dando la leche. Por lo tanto, mi objetivo principal es vender leche, más allá de que reciba o no reciba contraprestación por eso. Ese es un concepto que hay que hacer un clic en todos nosotros. Ah, pero yo no cobro por esto. Entonces es un gasto. No, no es un gasto. Es un gasto en la medida que entregues la leche. Mientras esa leche esté estoqueada, es un activo, es un inventario. Y ahí sí que tenemos que luchar con los criterios que tenemos clavados por años. Porque eso es un gasto. No, no es un gasto. ¿Cuánto te quedó, Néstor? ¿Tenés para salir a dar leche en enero o no tenés para salir a dar leche en enero a los chicos? El control, vengo de cerrar la capacitación con desconcentradas aquí en Costa Rica y había algunos ministerios que se sentaban. Y una directora de administración con sorpresa me dijo, híjole Carmen, dice, yo ahora estoy preocupada, porque para mí esto es un gasto. Y todo lo que me implica hacer el activo, yo no lo tenía presente. Entonces yo le dije, bueno, no la vamos a nombrar,
le digo, no te preocupes, ocúpate. Ocúpate en tratar de hacer las cosas. Listo, ya está. Lo importante es que le hizo clic y tiene que entender que no es un gasto, que es un activo. ¿Qué pasa con las empresas públicas? Porque ese es otro gran tema. Ahora estamos hablando de NIC-SP. ¿Y quién va a ser el órgano rector de estas empresas públicas? ¿Son las contabilidades, las contadurías de los distintos países o no? Por supuesto que va a depender de las leyes de cada uno de ustedes, pero también hemos detectado acá en Costa Rica que en las primeras capacitaciones doña Irene invitó a las empresas y las empresas empezaron a patalear, a gritar, ¿no es cierto, Johanna? Y bueno, pero ustedes tienen un manual de política, yo no tengo plan y ese plan lo puedo usar y a nosotros nos dejan a las derivas. Mira cómo se enojaron las empresas y con razón, porque la ley dice que la contabilidad también va a ser el órgano rector de las empresas. Claro, recién estamos tratando de llevar NIC-SP, imagínense si a eso le agregamos NIF, estamos ahí como podemos. Pero sí tenemos que contemplar que si esa facilidad, esa función está en manos del gobierno, hay que hacerlo en lugar a las empresas. Y vamos a tener que tener un área para las empresas. Y cuando digo empresas, hablo de empresas públicas y hablo de bancos, que si bien se rigen por la línea de la superintendencia de bancos en muchos de los países, también tienen que ir por NIF. Y es más, muchos bancos ya están aplicando NIF. O sea, están más adelantados que nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a empezar a prepararnos para atender esta necesidad de los usuarios. Y yo creo que por lo menos ya lo tenemos que empezar a poner en la mesa. Y después ver qué hacemos. Porque si no, estamos teniendo a la deriva todas las empresas públicas. No saben, ellos están ahí como, y bueno, pero que me voy. Entonces, a río revuelto van a ser pescador. Cuando me conviene tomo una norma de la contabilidad nacional, cuando no me conviene me voy a la NIF. Y eso es desorden. Pero, simplemente para que lo tengan en cuenta. Sistemas integrados de administración financiera. Híjole, como dice. Esto sí que es un tema para las direcciones de contabilidad y para todos aquellos que aquí están representando, tratando de diseñar un sistema integrado de administración financiera. Y acá ya no tienen nada que ver las NIC-SP, porque las NIC-SP de esto no hablan. Pero las NIC-SP se tienen que aplicar sobre un sustento de sistema que sea que esté desarrollado dentro de lineamientos que nos permitan aplicar las NIC-SP. No podemos divorciarnos del sistema. Nos guste o no nos guste, tenemos que convivir con el sistema. Vamos a hacer un pequeño repaso que todos ya conocemos, ¿no? Cuando empezaron estos sistemas de administración financiera en los años 90, creo que hay gente de Ecuador acá. Hay gente de Ecuador. En realidad, donde empezó todo esto fue allá. Ustedes fueron los primeros que llevaron esto del sistema adelante. Ecuador fue el primer país, ¿no? Y después fuimos cayendo todos de a poquito, como podíamos, pero todos fuimos cayendo. Ojo, yo creo que los conceptos de un sistema integrado de administración financiera son los mejores que hay para hacer la cosa confiable. Son los mejores. El problema es cómo lo estamos aplicando o qué estamos considerando. Allá en los 90 hablábamos de 4 integrantes del sistema: tesorería, presupuesto, crédito público y contabilidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el objetivo de las políticas fiscales de los 90? Controlar el gasto. Entonces, al controlar el gasto, nosotros con que la tesorería nos informara los pagos, el presupuesto le diera la autorización para gastar y la contabilidad registre, era suficiente. ¿Por qué crédito público necesitaba ser órgano rector? Porque todos los países teníamos un gran problema, la deuda pública. Y hasta ahí estábamos. Estamos hablando de los 90. Claro, esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Si hoy nos quedamos con estos 4 sistemas, ya nos queda la mitad de la administración financiera fuera del análisis. ¿Y saben qué? El análisis tiene que ser completo. ¿Qué nos está faltando? Aunque algunos ya de a poquito lo fueron incluyendo, otros
le falta algunos que otros modelos, pero nos falta. A este círculo le falta compras y contrataciones, que es donde nace la compra, donde nace la obligación por parte de las entidades del sector público. Nos hace falta la parte de recursos humanos. Si no tenemos a recursos humanos incluidos y con la liquidación de salarios como corresponde y como debe ser, nos está faltando el principal gasto de los gobiernos. El principal gasto es recursos humanos. Bienes. Esto que yo defiendo muchísimo, porque ahí sí que no podemos aplicar normas internacionales, porque el activo del Estado no lo tenemos registrado. Entonces tenemos que saltar de un concepto de inventario, de responsabilidad, donde fulano tiene la llave malla, como le dicen aquí. La llave malla le dicen al pendrive. Así lo llama Costa Rica al archivito que se inserta en las computadoras. Ricardo, no me mires así porque los voy a decir siempre. Llave malla. ¿Qué es la llave malla? El pendrive, lo que nosotros llamamos pendrive. ¿Qué hago? Tomo el inventario y voy atrás de las personas. ¿Tenés la llave malla? ¿Tenés? Ok, cumple. ¿Tenés? ¿No tenés? Muchachos, estamos gastando tiempo en controlar eso. Eso es un gasto. Una vez que se entregó al funcionario ya es un gasto. Y nos olvidamos de hacer un control de cuánto costó, de si lo tengo o no lo tengo, de si se me deterioró o no se me deterioró, si el valor es razonable o no razonable. Entonces le estamos perdiendo el enfoque contable que le tenemos que dar. Y así como hablamos de la llave malla, tenemos que hablar de los caminos, tenemos que hablar de los bienes históricos, patrimoniales históricos del país, que guarda, no estoy diciendo que los tenemos que evaluar, eso hay que hablarlo en su contexto, pero son los bienes que tiene el Estado. Entonces algún tratamiento le tenemos que dar, algún valor, si podemos, le tenemos que dar. Bienes es importantísimo, la administración de bienes es importantísimo bajo el concepto de normas internacionales. Inversión. La inversión pública, la inversión que le damos a los municipios por transferencias a los gobiernos locales que me lo toman como gasto corriente y atrás están haciendo un camino. Ojo con eso. Entonces es un ordenamiento desde la inversión pública muy importante. Recaudaciones. Y acá es lo que más está costando, pero ya de a poquito estamos tomando conciencia. El área de recaudaciones. Ninguna empresa privada podría estar pensando en armar sus estados financieros sin los recursos, sin el ingreso principal que tiene. El ingreso principal en nuestro caso son los gastos, los impuestos. Está bien, lo tenemos por el lado de la tesorería, pero ¿qué tenemos en la tesorería? La recaudación. ¿Y el devengado? ¿Dónde está? Y el devengado está en el área tributaria. Y ojo, Oscar, no vamos a pelear, pero, y digo así, ojo, con cariño, porque nos queremos mucho los dos, pero hemos discutido tantas veces este tema. El devengado de un impuesto, la norma nos da varias posibilidades. El análisis lo tiene que hacer el país. Yo puedo devengar el impuesto sucesorio cuando muere la persona. En realidad se devenga cuando muere la persona. Ahora, yo puedo estar al lado del cajón diciendo, usted me debe tanto de impuestos. Loco. ¿Cuándo me voy a enterar cuánto me debe de impuesto sucesorio el muerto? ¿Cuándo presente la liquidación o cuando lo presenta el juzgado? Bueno, hay países que ya en el juzgado los pueden agarrar cuando inician el juicio sucesorio. Hay que ver, cada país lo toma. Y de último la norma dice, bueno, no me puede tomar el momento, no me lo puede captar en el momento del devengado, cáptelo en el momento donde lo puede medir fiablemente. Y si llegado el caso no me lo puede captar en el momento que lo mida fiablemente, vaya por la caja, como última alternativa. Pero primero justifíqueme por qué fue a la caja. También le da otra alternativa, estimaciones. 5 años de estimación. Pero si van a ir por la alternativa de estimación, quien tiene que hacer la estimación no es contabilidad, es el órgano que recauda. Es tributaciones, DGI, aduanas, son ellos, porque ellos son los dueños del negocio. Y ahí es donde tenemos la debilidad más grande. Porque las normas nos piden devengar los impuestos.
¿Qué rol juega la contabilidad en este sistema? Es el núcleo integrador. Y no porque quiera cargar a contabilidad, porque a mí me encanta la contabilidad y la contabilidad debe ser la... No, porque quiera o no, todo impacta en contabilidad. Una vez que se ejecuta, listo, ya impactó en contabilidad. No estoy hablando de lo previo, estoy hablando de la ejecución. Cuando se ejecuta un presupuesto es contable, no es presupuestario. Por lo tanto, necesitamos llevar esto con desarrollos informáticos que cuenten como mínimo lo siguiente: desarrollar los criterios conceptuales y funcionales previo a los informáticos. Estamos mal acostumbrados, llamamos a un informático para que nos diseñe el sistema y no es así. Primero somos nosotros los que los tenemos que diseñar, y esto hago un mea culpa. Somos nosotros los que tenemos que dar lo funcional para que el informático se siente y diga, ok, me siento y ahora el sistema doy esto. Pero como nos cuesta escribir, como buenos contadores que somos, nos cuesta escribir, horrores nos cuesta escribir, no nos sentamos a armar los manuales. Y le delegamos al informático, desarrolle el sistema. Es algo que tenemos que cambiar y tenemos que primero tenerlo funcional para que luego el informático nos pueda hacer el desarrollo informático. Integre los clasificadores presupuestarios con el plan de cuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir de la mano con los clasificadores? Sí, tenemos. Yo sigo con la misma idea. Aunque sé que el fondo dice, no, ya, presupuesto por acá, contabilidad por allá. ¿Por qué? Porque hemos tantas veces intentado tratar de llegar a presupuesto y no hemos podido. Nos ha rebotado. Entonces, cuando los queremos juntar, que es el deber ser, porque yo digo que es un matrimonio que tiene que ir de la mano, juntos, no mezclados, porque en donde nos mezclamos, la opinión el criterio presupuestario me pisa el criterio contable, y si nosotros empezamos como contabilidad a tomar fuerza, vamos a pisar nosotros, y no ese es el objetivo. El objetivo es que cada uno respete sus criterios. El problema es cómo lo hacemos convivir. Yo soy presupuestarista, yo inicié el sector público estando en el área de presupuesto. No es que me tire en contra del presupuesto. Ahora, si yo me siento con presupuesto y le digo, mira, yo no puedo con este clasificador hacer nada porque no tengo la apertura, porque hay bienes nuevos, y presupuesto se traba en ese, esto es lo mejor y así lo vamos a hacer, y no está viendo que no puede contabilidad registrar porque no tengo las aperturas. Bueno, entonces ahí mi consejo hacia contabilidad, bueno muchachos, traten de ver cómo disparan ustedes. Pero sí ya está sobre la discusión en la mesa de qué hacemos. ¿Vamos de la mano? ¿Vamos separados? ¿Integramos los clasificadores y los planes? ¿O no? Los que me conocen saben que soy una defensora de hacer este trabajo juntos. La única forma que nos podamos relacionar, si no, no nos vamos a poder relacionar. Generar la matriz de relación de presupuesto y contabilidad. Después ya vamos a hablar de esa matriz. El registro único con efectos múltiples, que también vamos a hablar. Y emitir los estados financieros directamente como salida del sistema. Apretar un botoncito y que el estado financiero salga. Ese sería el sueño. Considerar el sistema de contabilidad como núcleo integral del sistema de administración financiera. A esto le tenemos que sumar otro problema que tenemos en contabilidad, y ahora sí vamos de las manos con las normas internacionales. Para las normas internacionales la principal información no es la individual de cada institución, es la consolidada del país. Entonces, ¿qué nos está faltando? Consolidación. Y nadie nos está atendiendo la necesidad de que estos sistemas nos den la consolidación. Ojo, consolidar por sectores. Cada país dirá si sumo los sectores, los separo. Eso es una decisión de cada uno de ustedes. La conciliación de los saldos entre entidades. Consolidar sumando es fácil. Consolidar como se debe consolidar, primero tengo que conciliar saldos para después poder eliminarlos. Si no, ahí estoy generando un ruido en la información. Y la eliminación de las transacciones recíprocas. Pero primero las tengo que conciliar. Y en ese esquema está todo lo que necesitamos.
¿Cómo hacemos confiable un sistema integrado de administración financiera? Desarrollado bajo concepto de la contabilidad gubernamental como núcleo integrador de la administración financiera. Y esa contabilidad es la que tiene que ir sustentada en normas. Eso es lo que le da confiabilidad, que está basada en normas, que no está basadas en criterios que hoy digo una cosa y mañana digo otra. Y como yo le decía a doña Irene al principio, ahora quien lo ve del otro lado le va a decir, pero Irene, ¿por qué me aplicaste esta norma? ¿No la apliqué yo? Hay una norma superior que me lo está diciendo. Y eso lo hace menos vulnerable. Porque si no puede venir alguien y decir, cámbiame la norma. No, ¿sabes qué? Cámbiamela, porque yo no estoy de acuerdo. Tú dirás que es eso, pero yo no estoy de acuerdo y tu opinión puede llegar a ser manejable. Si hay una norma, hay que tirarle la norma. Y si el país decidió por adopción de norma, hay que tirarle a la decisión general del país. Entonces ya la cosa se complica un poco y ya no la puedo cambiar. ¿Por qué digo que es núcleo integrador? No porque yo quiera y ame a la contabilidad, sino porque todo impacta en la contabilidad. Si estoy pagando servicios, luz, gas, limpieza, impacta en la contabilidad. Si estoy comprando bienes, altas, bajas, modificaciones, así sea que no lo compre, que lo tenga que dar de baja, lo done o se rompa, impacta en la contabilidad. Si estoy haciendo pago a proveedores, salarios, impacta en la contabilidad, por más que la tesorería sea la que esté pagando. Sí o sí impacta en contabilidad. Salarios, sueldos, SAC, permiso, recién hablábamos con el contador de Colombia y el contador de Perú, beneficios post-empleo, beneficio a los empleados que hoy no nos estamos atendiendo como corresponde y tenemos muchísimo. Deuda, cancelación de deuda, avales, intereses, préstamos con interés abajo de mercado, y ahí vienen todas las 3 de instrumentos financieros que nos mataron. Obra pública, certificado de obra, alta, baja, concesiones, la última norma trata los temas de concesiones. Y los temas de concesiones, de cómo registrar esas concesiones. Y todos los que estamos sentados acá sabemos que las concesiones tienen incluido un gran concepto político. Señores, en mi país, una mala concesión de ferrocarriles se llevó 56 vidas. Cuando la transferencia principal del gobierno a la empresa concesionada era casi del 100%. 56 vidas se llevó puesta. Un médico no le vamos a decir cómo opera, a un contador tampoco nos tienen que decir cómo hacer nuestros registros. Y ojo que eso se llama corrupción. Entonces, ojo que tenemos en la mano algo que no nos carcoma a nosotros, por omisión quizás. Por omisión nos puede llegar a carcomar. Se llevó 56 vidas. Tenemos que tener cuidado. Ingresos, bueno, recaudación de impuestos, arrendamiento, renta de la propiedad, venta de servicios, también impacta en contabilidad. Si con esta filmina, que ya muchos me la deben conocer porque la he presentado varias veces, no les transmito la importancia de ser el núcleo integrador del sistema, me doy por vencida. Díganme qué operatoria ustedes pueden tener que no impacte en contabilidad y la analizamos. Requisitos mínimos a cumplir, registro único, clasificadores presupuestarios y plan de cuentas contable integrado, desarrollo de los criterios conceptuales y funcionales antes del informático. ¿Qué es esto del registro único? ¿Quién registra? ¿Quién alimenta la base de datos? Si a un sistema le metemos basura en el ingreso, sacamos basura. Tenemos que preocuparnos en qué ingresamos al sistema más en lo que queremos que salga, porque si entramos basura, sacamos basura. ¿Qué función tiene la mayoría de las contabilidades? Justamente esa, garantizar la base de datos. Y esa base de datos se nace con el registro. Y para que eso sea confiable, el registro debe ser único, de efectos múltiples y estar lo más cerca posible de la transacción. Por eso el devengado de ingresos no puede estar en contabilidad, tiene que estar en recaudaciones. Si ellos son los que manejan la cuenta corriente de los ciudadanos, ¿quién tiene el dato de cuánto debemos cada uno de nosotros? Recaudaciones. No contabilidad, que le llega la información 3 meses después y que trata de registrar como puede. No es el dueño del negocio contabilidad. Contabilidad no tiene que registrar. Clasificadores, bueno, yo creo que ya hablamos, ¿no?
a este clasificador presupuestario y plan de cuenta, ¿qué se nos suma? El catálogo de bienes. Y hay unas discusiones impresionantes con el catálogo de las Naciones Unidas sí, que el catálogo de las Naciones Unidas no, que desarrollamos uno nosotros, que tomamos el de Naciones Unidas, y seguimos discutiendo. Lo mismo que en las normas. El catálogo está, ¿es difícil? Sí, Adriana lo debe saber, es difícil, pero lo tenemos completo, nos tenemos que estar preocupados, a ver, pensar, se nos desactualizó, de última, como dice doña Janet, tropicalicemos, o como dice allá don Claudino, ¿cómo es? Platanizar, ¿cómo es? Aplatanarlos. O sea, cada uno tiene sus términos, aplatanarlos. Pero sí es necesario que este catálogo se determine bien quién es el responsable. Compras y contrataciones es el administrador, ese es el órgano rector. Claro, acá entran 3 órganos rectores. Compras y contrataciones, presupuesto y contabilidad. Hay que trabajarlo. Y lo que les decía, manuales, aprendamos de los auditores algo. Aprendamos de los auditores que todo tiene que estar escrito. Aprendamos de los auditores a hacer procedimientos. Aprendamos a volcar las políticas a manuales. Aprendamos eso, que nos va a ser de utilidad para darle al informático lo que él necesita para armar el sistema. Basados en IQSP, políticas contables, generales y particulares, procedimientos. Diseño de la matriz integral del CIAR. Y acá me quiero detener un poquito. ¿Qué es esto? Nosotros desde el sistema tenemos que sacar la ejecución del presupuesto, pero también debemos sacar todo lo que son registros sin incidencia presupuestaria. Fíjense que voy a ser suave, no digo registros extrapresupuestarios. Porque primero que el extrapresupuestario causa, no sé, escozor, no es bueno, pero sí es real que tenemos registros de impacto de operaciones que no tienen que ver con el presupuesto. No me las dejen afuera. Y ahí es donde vienen las normas, porque yo tengo no solo amortización y depreciaciones, tengo deterioro, tengo recuperos, tengo revalúo, tengo donaciones, resultados por tenencia, reclasificación a corto y largo plazo. Aunque distintos criterios con presupuesto. Porque presupuesto puede seguir llevando el presupuesto por la caja, pero nosotros tenemos que ir por el devengado, entonces se nos van a generar diferencias entre presupuesto y contabilidad que tenemos que explicar. Y ahí viene esa matriz. Y esa matriz, señores contadores, eran los libros de contabilidad que antes llevábamos bajo el brazo. ¿Quién nos tocaba a nosotros el libro? Nadie. Nosotros lo cuidábamos como oro, igual que alguno iba a escribir algo ahí. Ahora lo entregamos a los informáticos. Hacé lo que quieras. Y nadie está dedicado a mirar si esa matriz está bien constituida o no. Ni siquiera ustedes a veces le dan la dedicación a esa matriz que le deberían dar. Primero yo tendría que volver con la matriz abajo del brazo y decir, el que toca la matriz soy yo, porque cualquier movimiento que se toque en la matriz me impacta en contabilidad. Entonces no la pueden estar toqueteando, no puede venir otro órgano rector y decir, ah, no, pero yo no necesito estar... Y no, y informática se los hace. Le desarman todo el debe y el haber al contador. Y recuerden que el debe y el haber para el contador es control en sí mismo. El debe tiene que ser igual al haber. Es así y no hay con qué darlo. Entonces, está en nosotros volver con la matriz abajo del brazo, como teníamos los libros, y revisar y ser responsables de esa matriz, no delegarlas a informáticos. Y allí es donde se arma la base de datos. Y allí es la base de datos para tomar decisiones y rendir cuentas. Y de allí salen los estados financieros. Y allí están los estados, la ejecución de presupuesto. Es una sola base de datos para todos. Resumiendo, el sistema nada más, no se pongan contentos. ¿Cuándo una información es contable y cuándo una información es confiable y cuándo no? Tenemos claro que sin sistema no lo podemos hacer. Eso estamos todos de acuerdo. Si no tenemos sistema, olvídense de aplicar ni que se pegue. Olvídense. Mejor dediquémonos a otra cosa. Si tenemos sistemas, ok, incluyen los demás
entidades que tienen que estar dentro del sistema, recaudaciones, bienes, recursos humanos, inversiones y contrataciones. Si no los incluye, mi aplicación de las NIC-SP va a ser limitada, porque no voy a poder recurrir directamente al registro. Si sí las incluye, tiene el sistema la consolidación de la información contable y presupuestaria. Si no, mi aplicación de las NIC-SP es limitada, porque vuelvo a decir, la información para NIC-SP, la importante es la consolidada del país, no la individual. Si sí, cuenta con sistema de consolidación y es el, perdón, al revés, antes era el núcleo integrado. Si no cuenta con sistema de consolidación, no puedo aplicar NIC-SP. Si cuenta con sistemas, tengo los manuales funcionales donde yo puedo ir a chequear el sistema con lo que contablemente le hemos definido. Sí, es confiable. Si no, la información sigue siendo no confiable. No, porque no tengo de dónde agarrarme y de dónde controlar. Si hubiera acá un auditor, me diría, falta procedimiento. Conclusión. Sin CIAF, la voy a decir despacito, sin CIAF no se pueden aplicar NIC-SP. Y sin NIC-SP, la información que los CIAF están dando no es confiable, es parcial y no completa. ¿Qué tengo que lograr? Que la información de la administración financiera gubernamental sea confiable. Volvemos al inicio. Si no nos concentramos en la contabilidad y no apoyamos la contabilidad como núcleo integrador de la información de administración financiera, fuimos. No tenemos control. Se nos disparan todos los órganos estos que están dentro del sistema de administración financiera y cada uno va por su lado y cada uno saca su información como mejor le corresponde o como mejor entiende que debe ser. Y eso es lo que tenemos que volver otra vez al núcleo. Transición al base de vengado. Miren la carita, pobrecita. ¿Por qué tanto problema? O sea, si algo ha costado machacar en el sector público es el devengado. ¿Por qué nos cuesta tanto el devengado? El devengado es un principio contable, es más, ahora es un postulado básico. Claro, fuimos acomodando el viejo principio del devengado de acuerdo a las necesidades de información que se requería. Yo puedo entender que el presupuesto no pueda autorizar un gasto hasta que no tenga garantizada la partida. Bueno, llámalo obligado, generales después del devengado, una etapa que sea obligado, mandado a pagar. Digo, la miro a María Teresa porque allá está el obligado. Pero no me cambie la definición del devengado. El devengado es una definición. Que presupuesto necesite ejecutar el presupuesto en ese momento, tiene todo su derecho. Pero contabilidad tiene la obligación y no el derecho de imputar la transacción en el momento que impacta en el patrimonio. Más allá de que tenga autorizado o no tenga autorizado el presupuesto. No es un problema de contabilidad que tenga o no tenga autorizado presupuesto. Quizás sea un problema del órgano rector de presupuesto que no hizo la tramitación a pedido del organismo para ajustar el presupuesto. Quizás sea un problema del organismo que no presupuestó como correspondía. Quizás sea un problema de que no se recaudó, pero el gasto nació. Y si el gasto nació, el hijo hay que tenerlo. No lo podemos levantar la alfombra y meterla bajo la alfombra. Ya está. En algún momento, quizás lo que le prorroguemos sea el pago, porque no tengamos fondos para pagarlo, pero en algún momento el tercero nos va a venir a golpear la puerta y nos va a decir, señor, yo los bienes se los entregué. ¿Y sabe qué? Si usted no tenía autorización presupuestaria es un problema suyo. Yo los bienes se los entregué. Usted a mí me compró bienes. Y la deuda tiene que estar registrada. Y todos los que estamos sentados acá sabemos que es así. Sabemos que guardamos la factura hasta el momento de tener presupuesto. Comúnmente llamada facturas cajoneadas. O como era... Los bastardos. Los bastardos. Eso fue bautizado hace muchos años, porque yo tenía muchos hijitos bastardos dentro de los cajones. Muchísimos. Casi se consumían el presupuesto del año siguiente. Así terminamos con una crisis. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos eso. Entonces, el devengado, llámenlo devengado, llámenlo devengo, llámenlo acumulado, llámenlo como quieran. Un profesor en Panamá me decía, Araceli, ¿te acordás? Me decía, a mí me dijeron que devengado era mala palabra. ¿Por qué? Porque las normas hablan... Uno dice, si te viera Juan Ramón... No, que yo ya con Juan Ramón discutí. Es devengo.
es devengo. ¿Por qué? Porque el español le dice devengo, pues, pero nosotros los latinos le decimos devengo. No devengo. Pero, perdón, Juan Ramón es el representante del Fondo Monetario que está llevando adelante las normas internacionales. Juan Ramón es el que está llevando por el Fondo Monetario. Y lo hemos discutido infinidad de veces. Y no que pues es devengado, pues es devengo o es devengado, ¿no? Que el devengo es devengo y no devengado, y ahí empiezan esas discusiones eternas. Lo importante, llámenlo como quieran, no importa. Pero respeten el concepto, nada más, es lo único que pido. Llámenlo como quieran. Acumulado, devengado, devengo, como quieran. ¿Cómo lo llama Colombia? Colombia lo llama devengo. Devengo. Causación. Causación o devengo, otro término más. O sea, llámenlo como quieran, no es un problema de nombre, de bautismo, es un problema de concepto. El devengado, estimado compañero, no las traen las normas internacionales, lo trajo en los 80 el sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas. Los estados van a registrar por el devengado, decía el sistema, y lo sigue diciendo. Después a esto se le sumó el manual del Fondo Monetario, que del 93 al 2001 salta de la caja al devengado. Y después venimos nosotros ahí con el devengado. Claro, ahora como son normas internacionales, chaca, chaca, chaca las normas internacionales, porque es contabilidad, porque para nosotros el devengado es un postulado básico. La norma lo define como la base contable sobre la cual se reconocen las transacciones y otros eventos en el momento en que sucede. Por lo tanto, se ingresan a los registros contables en los periodos que se relacionan. ¿Y tengo que afectar ingresos? Y sí, tengo que afectar ingresos. Otro día un compañero en el curso me decía, pero los bienes se me rompieron, me los robaron. Y bueno, te robaron, hubo un deterioro, pero ¿contra qué? ¿Contra un ingreso? ¿Contra un egreso? ¿Contra una pérdida? ¿Contra qué? Les cuesta hacer esa relación, es una pérdida. Se lo robaron, es un deterioro. No, pero la ley acá me dice que yo no puedo dar de baja un bien. ¿Y saben qué? Tienen activados bienes que no tienen. Porque tienen que hacer todo un procedimiento legal para dar de baja ese bien. Entonces, está sobreestimado el activo. Y bueno, y ahí viene. Por eso la carita del muchacho allá. No es en vano lo que es esa carita. Así están todos cada vez que se tienen que enfrentar al devengado. La transición del devengado, lo dice la misma IFAC, la mayoría de los países va por el base caja. Vamos a ser realistas, los presupuestos, por más que digan yo llevo presupuesto devengado, es base caja. Y no hay tutía, es base caja. Entonces, si la mayoría lo tenemos en base caja, no vamos a pretender de un día para otro saltar al base devengado. Tenemos que ir paulatino, tenemos que ir de a poco. Entonces pasaremos a devengar aquellos conceptos que son de fácil devengo, y luego iremos de a poco hasta llegar al devengado, puro. No podemos ir de golpe, no podemos. Ahora, si yo estoy teniendo un ingreso como institución pública por el alquiler de un edificio, eso se devenga por el contrato y mensualmente. No necesito ponerme a estudiar los impuestos del país. Ahora, si yo estoy tratando de devengar los impuestos del país, bueno, las normas mínimas te dan 5 años después mismo de la adopción de las normas. O sea, es cuestión de cómo me organizo en el plan de implementación a efectos de llevar eso adelante. Acá tenemos que llegar. ¿Y por qué? Porque los beneficios, más allá de los beneficios fiscales, que si entran al manual del fondo los van a tener, los beneficios fiscales que le genera al país ir por el devengado, primero reconozco todos los activos. Es la única forma que pueda tener los estados el reconocimiento de todos los activos. Porque una donación se devenga cuando el activo entra, no cuando el acta de aceptación de la donación está firmada. Porque el acta de la aceptación de la donación viene 3 años después. En el interín se robaron el bien. Sí, pero no lo digo porque sí, lo digo porque ha sucedido. Entonces, ¿qué hago? Me dice una auditora. ¿Me lo robaron? Bueno, ni lo registraste cuando lo recibiste, menos lo vas a registrar ahora en una pérdida, no tiene sentido. Reconocimiento de todos los activos. Reconocimiento de todos los pasivos. He tenido ruidos bravos con crédito público. Esto que vienen ustedes, ¿no es cierto, doña Irene? Esto que vienen ustedes acá con el devengado. ¿Y para qué me sirve a mí el devengado? Yo estoy colocando deuda en el exterior.
¿Y por qué monto la estás colocando? Por lo que voy, sé que tengo que pagar. Y los intereses que te van a venir 5 años después, bueno, vos sabrás más. Los intereses, ¿dónde los tenés? No, bueno, cuando lleguen los pagará, paga Dios. Entonces no estamos reflejando realmente cuál es la deuda del país. Y está costando horrores esto, y siguen manteniendo, no sirve, el devengado no sirve. No sirve aplicar el costo de amortización, evaluarlos por costo de amortización, y se siguen planificando en eso. Entonces son cambios que hay que dar. Y fundamentalmente el reconocimiento del devengado de los ingresos, que más allá que sea un registro contable, tiene su impacto social. En la medida que los directivos de un país, llámese ministros, secretarios, sigan analizando la recaudación del impuesto por lo percibido, van a seguir aumentando los impuestos más directos, los impuestos de fácil recaudación, llámese venta, impuesto al cheque, todo aquello que le genera fácil recaudación. Y aquellos que más ganan van a seguir sin pagar. Entonces el devengado tiene que ir a la persona que más genera ingresos, no a la persona que menos tiene y que por obligación tiene que pagar el IVA o el impuesto a la venta sobre la leche. Entonces hay un impacto social atrás del devengado que tenemos que evaluarlo y tenemos que analizarlo. Y por último, capacitación. Como dije en Panamá, en la charla, que me encantó eso, capacitación, 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 capacitación. Es así, lamentablemente es así. Uno todavía ya peinando canas sigue capacitándose, sigue estudiando, sigue. Esto se mueve mucho. Y la capacitación a todo nivel, desde la cabeza fundamental para abajo. Bueno, yo acá tengo una contadora pobre que me aguantó 2 semanas, también Irene, ahí sentadita, firme, en la capacitación. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque ¿cómo voy a implementar algo que no conozco? Tengo que conocerlo, tengo que saber lo que estoy hablando. Entonces, la capacitación para las NIC-SP es un gasto, porque Intangible lo trata como un gasto, no nos dejan activar los gastos de capacitación. Pero para los funcionarios es un activo que, sumado con la ética y los valores profesionales, nos acompañan toda la vida. Es algo que nos incorporamos nosotros. Por eso la NIC-SP dice no pueden activar un gasto de capacitación, porque un gasto de capacitación es a la persona mañana se puede ir y se lleva todo el conocimiento con ella. Entonces no es un activo de la entidad, es un activo de la persona. Pero está en nosotros buscar esta capacitación. ¿Cuáles son los destinatarios? Primero los niveles directivos, vuelvo. Primero las cabezas, para que las cabezas puedan a su vez saber de qué estamos hablando y saber de qué están hablando. Luego, fundamentalmente, los niveles técnicos. Acá a este cuadrito le falta uno ahí arriba que dice ministros, legisladores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ministros y legisladores? Porque más que capacitación ellos necesitan concientización, que es un trabajo que hay que hacer, un poco como hablaba doña Irene hoy cuando hizo la apertura, ¿no? Gestión de cambio. Acá tenemos que hacer un clic y es un momento de cambio para la administración financiera. Temas mínimos a incluir a la capacitación, no solo contabilidad gubernamental, sistemas. Otros sistemas, tesorería, presupuesto, crédito público. Tenemos que intercambiar ideas con ellos, tenemos que capacitarnos todos en lo mismo porque estamos administrando un sistema de administración financiera. NIC, NIA, todo lo que sea norma internacional, Fondo Monetario, arquitectura y herramientas informáticas. Nosotros convivimos con el informático, por lo tanto mínimamente deberíamos estar conociendo cómo juega la informática. Y modalidad de integradores, preparar, acá le dicen formadores, yo le suelo decir capacitadores. ¿Para qué? Para que haga efecto cascada. El mejor capacitador es el que está en el día a día. Claro, primero se tiene que capacitar y después el efecto cascada tiene que ir para abajo. Y capacitación continua. Volvemos a la capacitación, capacitación, capacitación. ¿Cuál es el desafío en la capacitación? Ser contadores, nada más. Ser contadores. ¿Con quién hablábamos? Antonio hablábamos esta mañana. Las NIC-SP es contabilidad pura.
Si uno va para atrás, volvemos a nuestra vieja ley de revalúo, a nuestras previsiones. Claro, la previsión la llama deterioro para activos. Eran nuestras viejas previsiones. Esto es contabilidad pura, no nos ahoguemos en un vaso de agua. Entonces, lo primero es ser contadores, nada más, es lo único que le pido. Si estamos en contabilidad, pensemos como contadores. Si estamos en presupuesto, pensemos con criterios presupuestarios. Pero no mezclemos los criterios, porque ahí es donde se nos presentan todos estos problemas. Contadores que abandonen los conceptos sesgados y que permitan la transición hacia disciplinas abiertas a los cambios. Contadores que sepan tomar los aspectos positivos y detectar los negativos de los conceptos tradicionales y los nuevos criterios. Tenemos que ser críticos de los nuevos criterios. Porque si no, del otro lado no hay una campana que pueda criticar, esto no lo vamos a perfeccionar. Que seamos capaces de ampliar la contabilidad, aplicar la contabilidad gubernamental con fidelidad a las normas internacionales de contabilidad y que jerarquicemos la profesión en el sector público. Señores, pongámonos el saco de contador. Es lo único que les estoy pidiendo. Y acá ando con mi tren bala. Estas son las níqueles. Este año lo usé todo el año, en todas las exposiciones. Lo tomamos o lo dejamos y queda en manos de Dios. Se suben o se quedan abajo. Porque esto corre muy rápido. Y no vamos a hacer nosotros lo que vamos a decir que vamos a hacer. Tenemos que hacerlo por convicción y no por obligación. Va a llegar un momento que vamos a estar todos obligados. Y ese momento ya va a ser tarde, porque ahí los van a obligar del día para la noche, de la mañana, todo. Y ahí saben que corremos todo para todos lados y no nos sirve. O sea que está en nosotros. Y voy a robarle a un país algo que a mí particularmente me gusta mucho, quien lo escribió. Pero quiero que se posicionen frente a ese sol y ese mar, que fue una foto tomada por mi marido en Punta del Este, y que piensen, o lo toman como un amanecer, o lo toman como un atardecer. O estamos empezando recién y creciendo, o estamos ya, largamos todo y nos vamos a dormir y acá nos quedamos. Y voy a usar unas palabras que dicen así. Jefe, usted está aburrido de veras. Hace 20 años que sabe sus asientos, que comprueba los saldos y que revuelve el café. ¿Está aburrido, jefe? Se le nota en los ojos, en la voz, en las órdenes, en los pasos, en las mangas, en los 70 rubros de letras redondillas. Jefe, usted está aburrido. Nadie lo sabe, nadie. Pero ahora que está solo, ahora que no lo ven ellos, desahógese, grite, discuta, diga mierda, dé golpes en la mesa, vuélvase insoportable, por favor, diga no muchas veces hasta quedarse ronco, como estoy yo. No cuesta nada, jefe, haga la prueba. Mario Benedetti, ese poema de la oficina 1953-1956, escrito en su paso por la Contaduría General de la Nación de Uruguay. Fue empleado de Uruguay de la Contaduría General. ¿No es cierto, Claudina, chicas? Y bueno, ¿es hora de tirar todo y empezar de nuevo? Bueno, es hora de tirar todo y empezar de nuevo. Pero defiendan la posición, defiendan la contabilidad. Señores, pura vida para todos.